Continuando con lo que corresponde a la fisiología de la columna vertebral, hoy vamos a hablar sobre la dinámica de la misma. En el video anterior de la clase pasada hemos tocado lo que es la estática de la columna y lo referente a todo lo que es la osteología de la columna vertebral. Dentro de la dinámica de la columna vertebral podemos mencionar que tanto el pilar posterior como el pilar anterior de la columna es el mecanismo por el que se van a realizar varios movimientos en conjunto. Es así que los elementos que participan como estabilizadores durante el movimiento van a ser los ligamentos de la columna vertebral. Y tenemos en la imagen pintados los más importantes, como en color violeta, en color celeste, el ligamento amarillo y el ligamento en color verde. El ligamento pintado en color lila corresponde al ligamento longitudinal anterior. El ligamento pintado en celeste corresponde al ligamento longitudinal posterior. Y el ligamento que se encuentra pintado en amarillo, como su nombre lo indica, corresponde al ligamento amarillo. El ligamento que se encuentra pintado en color verde corresponde al ligamento interespinoso. El ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso, ambos ligamentos unen entre sí las apófisis espinosas adyacentes. Las fibras del ligamento interespinoso, las que son más anteriores, van desde la cara dorsal del ligamento amarillo hasta la parte más anterior del borde inferior de la apófisis espinosa de la vértebra suprayacente. Las fibras medias forman la parte más importante de este ligamento y van desde la mitad del borde superior de la apófisis espinosa hasta la parte posterior del borde inferior de la apófisis espinosa de la vértebra superior. Las fibras más dorsales van de la parte posterior del borde superior de la apófisis espinosa a la parte posterior del borde superior de la apófisis espinosa de la vértebra suprayacente. De esta forma constituyen parte del ligamento supraespinoso. Las fibras del ligamento supraespinoso se van a situar en la línea media, saltando entre los vértices de las apófisis espinosas y los espacios espinosos. Las fibras más posteriores del ligamento interespinoso forman parte del supraespinoso, uniéndose a las fibras que se insertan en el vértice de la apófisis espinosa. El ligamento supraespinoso se opone también a la separación de la apófisis espinosa, por lo que se opone también a los movimientos de deslizamiento hacia adelante de los cuerpos vertebrales y hacia el interespinoso. El ligamento interespinoso
se opone a la separación de las apófisis espinosas y limitan los movimientos de deslizamiento hacia adelante por las articulaciones intersomáticas. Este ligamento, junto con el ligamento supraespinoso, ayudan a restringir el movimiento en la flexión pasiva, pero si no actúan en combinación con la fascia lumbar, solo pueden dar un 5% adicional de oposición a la flexión. El ligamento amarillo es una estructura ligamentosa de característica par, corta y gruesa, que une las láminas de vértebras consecutivas, es decir, que la porción superior se origina en el borde inferior de la lámina vertebral superior. La porción inferior de cada ligamento se va a dividir en dos partes, una lateral y otra medial. La parte lateral pasa por delante de la cara anterior de la articulación cigapoficiaria, a la cual va a brindar un refuerzo. La porción medial se dirige hacia la parte posterior de la lámina de la vértebra inferior y se inserta en la superficie rugosa situada en la parte superior de la cara dorsal de la lámina. Histológicamente, el ligamento amarillo está formado por un 20% de fibras de colágeno y un 80% de elastina. Por lo tanto, es esencialmente un ligamento elástico. Y esto es lo que lo hace diferente a los demás ligamentos de la columna. El ligamento amarillo confiere una pretensión al disco intervertebral, ejerciendo una presión en el mismo de unos 0.70 kilogramos por centímetro cuadrado, aunque también puede ejercer una fuerza menor y controlable. El ligamento amarillo se tensa en flexión, en la flexión lateral, pero prácticamente no ejerce ninguna fuerza en los giros laterales. Tenemos el ligamento longitudinal anterior. Este ligamento, como su nombre indica, recorre toda la longitud de la columna vertebral por su cara anterior. Esta se considera una fuerte banda anterior, una fuerte banda de fibras que se extiende a lo largo de las caras anteriores vertebrales de la columna vertebral, desde el cráneo hasta el sacro, cubriendo las caras anteriores de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales.
Estructuralmente consiste en varios conjuntos de fibras de colágeno, unas cortas y profundas que saltan cada uno de los espacios intersomáticos y otras largas y superficiales que saltan 2, 3 o incluso 4 espacios. A raíz de su disposición longitudinal, este ligamento sirve para soportar la separación entre los cuerpos vertebrales, siendo más eficaz en los movimientos de extensión. Aparte, esta disposición longitudinal hace también que sea útil para colaborar en la oposición a los movimientos de deslizamiento hacia adelante y atrás de los cuerpos vertebrales. Describimos ahora el ligamento longitudinal posterior, que lo podemos observar apenas apareciendo, ya que al igual que el anterior, se extiende a lo largo de toda la columna. Siguiendo la cara posterior de los cuerpos vertebrales y los discos. Forma una banda estrecha central que se expande lateralmente en la parte posterior de los discos intervertebrales, dándole el espacio respectivo y dándole una forma de sierra dentada. Sus fibras se mezclan con las del anillo fibroso. Las fibras más cortas y más profundas abarcan los discos intervertebrales, insertándose proximalmente en la cara posterior de una vértebra y distalmente en la vértebra 2 niveles por debajo, describiendo una curva cóncava bilateral. Fundamentalmente, el ligamento longitudinal posterior se opone a la separación de las caras posteriores de los cuerpos vertebrales, pero debido a su disposición polisegmentaria, esta acción se ejerce sobre varios cuerpos vertebrales y no solamente sobre uno. Dentro de los elementos que participan en la dinámica de la columna vertebral, el otro elemento importante o los otros elementos importantes son los músculos de la columna vertebral. Los músculos van a cumplir acciones específicas y debemos entender que la musculatura de la columna, tanto los músculos posteriores de los conductos vertebrales como los anteriores a la columna y los músculos abdominales, actúan directamente sobre sus movimientos e indirectamente sobre la estabilidad. Existen 4 grupos funcionales.
tenemos los músculos extensores de la columna. Estos músculos son los que se ubican por detrás de las apófisis transversas y están colocados en 3 capas. La capa más superficial la forman los músculos que recorren longitudinalmente a lo largo de la columna. Se insertan en las apófisis transversas a las costillas. Se insertan de costilla a costilla o hasta las apófisis transversas cervicales. Se denominan músculos sacroespinales o erector espinae e incluyen el iliocostal, el dorsal largo y los músculos espinales. La capa intermedia está formada por los que se denominan multífidos, que se originan en el sacro y se dirigen hacia la línea media y hacia la región craneal, hacia el borde inferior de los arcos vertebrales y las apófisis espinosas. Estos multífidos están dispuestos en 3 capas. La capa profunda va a estar formada por pequeños músculos que conectan un solo nivel vertebral. Luego tenemos los músculos flexores de la columna y se van a diferenciar en un grupo extrínseco iliotorácico, que son los abdominales, el recto anterior, el oblicuo externo y el oblicuo interno. Y otros intrínsecos que van a ser el fémoro espinal, que se le conoce como el psoas ilíaco. El movimiento de flexión lateral no es puro, por lo que se trata de una flexión, rotación que se ejerce mediante la contracción de los músculos oblicuos abdominales, el cuadrado lumbar y los intertransversos. La contracción unilateral aislada del cuadrado lumbar produce una inclinación y la simultánea una extensión. Los movimientos de rotación de la columna se produce por la contracción unilateral de los músculos que tengan una dirección más oblicua. La mayoría de los músculos extensores y flexores laterales pueden producir la rotación. El movimiento producido en las lateralizaciones se produce en la columna lumbar o en la columna dorsal, aunque en esta última la lateralización se encuentra más restringida por la presencia de la parrilla costal.
Ahora hablemos de la amplitud de los movimientos. En la columna se pueden realizar movimientos de flexo-extensión, de lateralización y de rotaciones axiales. La amplitud de movimiento de cada articulación va a ser escasa, pero la suma de todos los grados conseguidos en cada nivel le dan a la columna en conjunto una gran movilidad. La amplitud depende de la orientación y de las articulaciones interapofisiarias y de la elasticidad de los discos. Los movimientos que vamos a encontrar de forma global va a ser la flexión, la extensión, la inclinación y las rotaciones. En el movimiento de flexo-extensión que se realiza en el plano sagital, se tiene un valor total de toda la columna de 110 grados y el valor de la extensión corresponde a 140 grados. La flexión a nivel de la columna lumbar es de 60 grados. Y para el conjunto dorso lumbar es de 105 grados. La extensión, por el contrario, es mucho más reducida. Y en este caso corresponde a un valor de 35 grados para el segmento lumbar y 60 grados para la columna dorsolumbar. A nivel de la columna cervical, la amplitud de flexión corresponde a 40 grados, pero la extensión corresponde a 75 grados. En la zona lumbar hay 12 grados de movimiento, como por ejemplo la flexión más la extensión en cada unidad funcional. De forma general, la movilidad de la columna vertebral se modifica con la edad. Por lo tanto, entre los 20 y 50 años se pierden 15 grados de flexión. Esto hace que las inclinaciones lleguen hasta una amplitud con un valor de 35 grados. En la flexión de la columna interviene indirectamente la flexión de la cadera, como podemos observar en la imagen. Luego tenemos los movimientos de lateralización o inclinación lateral, puede ser izquierda y o derecha, que se realizan en un plano frontal.
A nivel de la columna lumbar, corresponde solamente a 20 grados. A estos 20 se puede sumar más la proporción de la columna dorsal y por último se añadirán los 35 grados de la columna cervical, como podemos observar en la imagen. En total, la lateralización de la columna llega a tener una amplitud de 75 a 85 grados centígrados. Tenemos, por último, el movimiento de rotación, que son rotaciones axiales, y estas están muy restringidas a nivel lumbar debido a la orientación de las carillas articulares con una amplitud de apenas 5 grados. En cambio, a nivel de la columna dorsal, la rotación es mucho más acentuada, llegando hasta los 35 grados. La amplitud de los movimientos de rotación a nivel del segmento cervical es bastante amplia y alcanza a los 50 grados. La amplitud global de las rotaciones en la totalidad de la columna, ¿esto qué quiere decir? Que va a tener un valor importante de 90 grados. En este caso, el 60% de la rotación axial se realiza en la columna cervical. Por último, las mujeres poseen mayor movimiento en la región cervical y los hombres en la región lumbar. Entonces, de esta manera hemos descrito la dinámica de la columna vertebral en forma general.